ganador de Melate se hace millonario, pero deja a su madre pasando hambre. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora sí, dale play y acompáñanos en esta historia. ¿Alguna vez has soñado con ganar la lotería? Imagina despertar un día y descubrir que eres millonario de la noche a la mañana. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿A quién ayudarías? Ahora imagina que, en lugar de traer felicidad, ese dinero destruye todo lo que amas. Esto fue lo que le pasó a Iván Juárez, un joven que pasó de no tener ni para el pasaje del camión a nadar en riqueza, pero a un precio que jamás imaginó. Iván tenía 28 años y vivía en una casa humilde en Iztapalapa junto a su madre, Doña Rosa, una mujer de 62 años que dedicó su vida a trabajar como empleada doméstica. Desde niño, Iván vio a su madre sacrificarse para darle lo mejor, aunque muchas veces eso significara que ella se quedara sin comer. A pesar de las dificultades, él creció siendo un muchacho agradecido y amoroso. Una tarde, mientras volvía del trabajo, entró a una pequeña tienda para comprar agua. Justo cuando estaba por pagar, vio un cartel que anunciaba el sorteo del Melate con un acumulado de 200 millones de pesos. Algo en su interior le dijo que comprara un boleto. Solo costaba 15 pesos. Dudó por un segundo, pero al final lo compró sin mucha esperanza. Días después, mientras veía los números en su celular, su corazón comenzó a latir desenfrenadamente. No podía ser verdad. Había ganado. Se quedó en shock, leyendo y releyendo los números. Todo coincidía. Sintió las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Cuando reaccionó, soltó un grito que hizo que Doña Rosa corriera preocupada a la habitación. «Mamá, nos sacamos la lotería. Somos millonarios», exclamó, mostrándole el boleto. Doña Rosa lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en su vida, sintió que todas sus oraciones habían sido escuchadas. Abrazó a su hijo con fuerza, convencida de que aquel dinero traería felicidad y tranquilidad a sus vidas. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que la fortuna traería consigo una tragedia. Iván cobró el premio y, en cuestión de días, su vida dio un giro radical. Abrió una cuenta bancaria con millones de pesos. Se compró un lujoso departamento en Polanco y un auto deportivo que rugía por las calles. Su teléfono no dejaba de sonar. Amigos y familiares que apenas recordaban su existencia ahora lo buscaban con falsas sonrisas y promesas de cariño. Al principio, Iván aseguraba que cuidaría de su madre. Le prometió comprarle una casa nueva, darle una vida de reina. Pero esas promesas se fueron diluyendo con el tiempo. Cada vez pasaba menos tiempo con ella, ocupado en fiestas exclusivas y rodeado de personas que solo lo querían por su dinero. Doña Rosa, mientras tanto, seguía viviendo en la misma casa humilde. Al principio, no se preocupó. Sabía que su hijo estaba ocupado resolviendo su nueva vida. Pero los días pasaron, luego semanas y meses, y su hijo no volvió a visitarla. Un día, desesperada por verlo, decidió ir a buscarlo. Tomó un camión hasta Polanco y, al llegar al lujoso edificio donde Iván vivía, un guardia de seguridad la detuvo en la entrada. «Lo siento, señora, pero el señor Iván ha dado órdenes de no recibir visitas sin previo aviso». Doña Rosa sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. «Soy su madre, dígale que estoy aquí», arrogó, con los ojos llenos de lágrimas. El guardia la miró con compasión, pero negó con la cabeza. «No puedo hacer nada, señora». Ella se quedó afuera, esperando, con la esperanza de que su hijo la viera. Pasaron las horas y nadie salió. Con el alma destrozada, regresó a casa caminando, sin dinero para el pasaje, sin fuerzas para comer. Esa noche, con el estómago gruñendo de hambre y el alma hecha pedazos, comprendió la dolorosa verdad: su hijo ya no era el mismo.
Las luces de la ciudad brillaban en la distancia mientras doña Rosa regresaba caminando a su hogar. Cada paso que daba sentía que la vida se le escapaba entre los dedos. No podía entender cómo su hijo, aquel niño que ella crió con amor y sacrificio, la había dejado sola, como si fuera una extraña. Al llegar a su humilde casa, se desplomó en la vieja silla de madera de la cocina. No tenía ganas de cocinar ni de comer. Sus manos temblaban mientras recordaba la mirada fría del guardia al decirle que Iván no recibiría visitas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no permitió que rodaran por sus mejillas. No iba a llorar. A lo lejos, el sonido de la televisión del vecino anunciaba los titulares de la noche. Iván Juárez, el afortunado ganador del Melate, ha sido visto en un lujoso restaurante en Polanco, acompañado de modelos y empresarios. El joven millonario parece disfrutar de su nueva vida al máximo. Doña Rosa cerró los ojos con fuerza. No podía soportar oír su nombre en labios de extraños mientras ella se moría de hambre. ¿Cómo había cambiado tanto? Mientras tanto, Iván estaba en una discoteca exclusiva en la Roma Norte. Las luces de neón destellaban en la pista de baile mientras el alcohol corría sin límites. A su alrededor, amigos falsos lo celebraban como si fuera un rey. Eres el hombre del momento, Iván. Salud por la buena vida. Y gritó uno de sus nuevos amigos, chocando su copa con la de él. Iván rió con arrogancia. Nunca se había sentido tan poderoso. Las mujeres lo miraban con deseo, los hombres lo respetaban, y su cuenta bancaria parecía infinita. Era intocable. Pero entre tanta diversión, hubo un instante en el que su mente lo traicionó. La imagen de su madre apareció en su cabeza. Recordó sus manos arrugadas, su sonrisa cansada, el aroma de sus tortillas recién hechas. Su corazón se encogió. Sacó su teléfono y vio las llamadas perdidas de su madre. 11 llamadas. Todas ignoradas. ¿Qué haces viendo el celular, millonario? Y dijo una mujer en su oído, acariciándole el cuello. Ven, diviértete. Iván sonrió, apagó la pantalla y dejó el teléfono boca abajo. Tienes razón. Se sumergió en el placer de la noche, dejando atrás cualquier rastro de culpa. Los días pasaron, convirtiéndose en semanas. Doña Rosa, sin dinero y sin fuerzas, comenzó a depender de la bondad de los vecinos para comer. Cada vez que alguien le ofrecía un plato de comida, su corazón se llenaba de vergüenza, pero también de agradecimiento. Nunca pensó que llegaría a esto. Una tarde, desesperada, tomó un pedazo de papel y escribió una carta para su hijo. Iván, hijo mío. No sé qué pasó contigo ni por qué te olvidaste de mí. No quiero tu dinero, solo quiero verte. No me dejes morir sola. Con amor, mamá. Con esfuerzo, caminó hasta la oficina de correos y envió la carta. Tenía la esperanza de que su hijo la leyera y reaccionara. Tal vez aún quedaba algo de amor en su corazón. Los días pasaron y la respuesta nunca llegó. Mientras tanto, en la vida de Iván, las cosas comenzaron a cambiar. Su fortuna, que parecía interminable, empezó a menguar. Gastos excesivos, malas inversiones y préstamos a amigos que nunca devolvieron el dinero lo estaban llevando al borde del abismo financiero. Una noche, recibió una llamada urgente de su asesor financiero. Iván, tenemos que hablar. No ahora. Estoy ocupado. No, no entiendes. Tu cuenta está casi vacía. El aire abandonó los pulmones de Iván. ¿Cómo que vacía? Te advertí que estabas gastando demasiado. Si sigues así, en unos meses estarás arruinado. Iván sintió que la sangre se le helaba. Todo su mundo de lujos y excesos estaba a punto de derrumbarse. Fue en ese momento que recordó a su madre. ¿Seguiría en la misma casa?
¿Le habría pasado algo? Buscó su teléfono y vio los mensajes sin leer. Su corazón se detuvo al ver la carta que ella le había enviado semanas atrás. Sus manos temblaron al abrirla. Las palabras de su madre lo atravesaron como una daga. No me dejes morir sola. La culpa lo golpeó con fuerza. ¿Qué había hecho? Sin pensarlo, salió corriendo de su departamento y tomó su auto rumbo a Iztapalapa. Mientras conducía a toda velocidad, una sensación de angustia lo envolvía. Tenía que verla. Tenía que pedirle perdón. Pero cuando llegó a la casa, lo que encontró lo dejó sin aliento. Iván bajó del auto apresurado, su corazón latía con fuerza. Se quedó de pie frente a la vieja casa de su madre, que lucía aún más deteriorada de lo que recordaba. La pintura descascarada y la reja oxidada eran testigos silenciosos de su abandono. Con el estómago hecho un nudo, tocó la puerta. Silencio. Mamá, llamó, golpeando otra vez. Nadie respondió. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Y si algo le había pasado? ¿Y si era demasiado tarde? Miró alrededor y vio a una vecina salir de su casa. Se acercó de inmediato. Señora, disculpe. Mi mamá, doña Rosa, ¿sabe si está aquí? La mujer lo miró con frialdad. Así que ahora te acuerdas de ella, ¿eh? Su voz tenía un reproche evidente. Se fue hace unos días. ¿Se fue? ¿A dónde? La vecina suspiró y cruzó los brazos. No podía seguir aquí sola. Sin dinero, sin comida. Una mujer de buen corazón se la llevó a su casa. Dijo que la cuidaría. El pecho de Iván se oprimió. Había abandonado a su madre hasta el punto en que desconocidos tuvieron que hacerse cargo de ella. Dígame dónde está. La mujer dudó, pero al final le dio la dirección. Iván condujo hasta el otro lado de la ciudad. La ansiedad lo devoraba. Cada semáforo en rojo lo hacía impacientarse más. Finalmente, llegó a una casa modesta pero limpia. Bajó del auto y tocó la puerta con fuerza. Una mujer abrió. Sí. Busco a doña Rosa. Soy su hijo. La mujer lo miró de arriba abajo con una expresión amarga. Así que ahora decide desaparecer. Iván sintió que su rostro ardía de vergüenza. No tenía excusa. Solo quiero verla. La mujer suspiró y se hizo a un lado. Iván entró y su corazón se encogió al ver a su madre acostada en una cama, más delgada, más frágil. Su piel estaba pálida y su respiración era pausada. Sentía un dolor en el pecho que apenas podía soportar. Se arrodilló junto a ella y tomó su mano. Mamá. Los ojos de doña Rosa se abrieron lentamente. Lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. Iván. Él apretó su mano con fuerza. Lo siento, mamá. Perdóname. Ella sonrió débilmente. Y siempre te perdoné, hijo. Solo quería verte una vez más. Las lágrimas cayeron por el rostro de Iván. Se sentía el peor ser humano del mundo. Voy a cuidar de ti. Te prometo que nunca más te faltará nada. Pero entonces la voz de la mujer que la cuidaba lo interrumpió con frialdad. ¿Con qué dinero, Iván? Estás arruinado. Iván sintió que el mundo se desmoronaba. Había perdido todo, su fortuna y lo más importante, el tiempo con su madre. Iván sintió como si el aire abandonara sus pulmones. La última vez que había visto a su madre, tenía todo el dinero del mundo, pero ni un minuto para ella. Ahora, no tenía nada, y el tiempo tampoco estaba de su lado. Doña Rosa lo miraba con ternura, a pesar de su fragilidad evidente. Su voz sonaba como un susurro. No te preocupes,
hijo. Dios me ha cuidado. Iván tragó saliva. Le ardía el pecho. No, mamá. No está bien lo que hice. Yo debí estar aquí. Doña Rosa alzó su mano temblorosa y le acarició el rostro. Y no llores por el pasado, Iván. Lo que importa es el presente. Pero él solo podía pensar en todo lo que había perdido. Todo el dinero que ganó, toda la riqueza que derrochó, y ahora, ni siquiera podía pagarle a su madre un mejor cuidado. La mujer que la cuidaba lo observaba con una mezcla de compasión y dureza. Cuando supe de la situación de tu madre, no podía dejarla en esa casa cayéndose a pedazos. La traje aquí, pero soy una mujer humilde, Iván. Hice lo que pude, pero... Iván cerró los ojos con fuerza. ¿Cómo había dejado que su madre dependiera de la caridad de extraños? Yo voy a arreglar esto. Mamá, te llevaré conmigo. Pero la mujer negó con la cabeza. No está en condiciones de moverse tanto, Iván. El doctor vino ayer y dijo que debe descansar. Iván sintió el peso de la desesperación en el pecho. ¿Cómo arreglar todo cuando ya era demasiado tarde? Esa noche, Iván se quedó a dormir en la misma casa, en un pequeño sofá junto a la cama de su madre. La observó dormir, con su respiración tranquila, pero su rostro mostraba el desgaste del tiempo, del abandono. Recordó los días en que ella trabajaba en las calles vendiendo tamales bajo el sol ardiente, solo para que él pudiera estudiar. Recordó cómo ella se privaba de comer para que él tuviera suficiente. Y cuando tuvo la oportunidad de devolverle todo, la dejó en el olvido. Se odió a sí mismo. Al amanecer, su madre despertó y le sonrió débilmente. Hijo, ¿dormiste aquí? Claro, mamá. Y de ahora en adelante, siempre estaré contigo. Ella lo miró con tristeza. Eso es lo que más deseaba escuchar. Pero su tono le dio escalofríos. Había algo en su voz que le preocupó. Al mediodía, Iván salió a buscar trabajo. Sabía que no sería fácil. La noticia de su bancarrota se había esparcido, y ahora, sin contactos ni influencias, no quedaba nada del hombre exitoso que solía ser. En las empresas donde antes lo recibían con alfombra roja, ahora lo rechazaban sin miramientos. Oh, lo siento, Iván. No podemos contratarte. No hay vacantes en este momento. Quizá en otra ocasión. Cada no le dolía más que el anterior. Había quemado todos los puentes. Pero no podía rendirse. Regresó esa noche con un par de medicinas que había podido comprar con el poco dinero que le quedaba. Entró a la casa y fue directo a la habitación de su madre. Mamá, conseguí esto para ti. Pero algo no estaba bien. Se acercó rápidamente. Mamá. Ella no reaccionó. El corazón de Iván comenzó a latir con fuerza. Mamá. La mujer que la cuidaba corrió al escuchar los gritos. Y entonces, todo se detuvo. El mundo de Iván se derrumbó. Era demasiado tarde. Iván sintió un vacío indescriptible al ver el cuerpo inmóvil de su madre. Se suponía que aún tenía tiempo. Se suponía que podría enmendar sus errores, pero la vida no le concedió esa oportunidad. No, mamá, por favor, susurró, sacudiendo su frágil cuerpo con desesperación. La mujer que la había estado cuidando se llevó una mano a la boca, con lágrimas en los ojos. Iván, su corazón no resistió más. El mundo se desmoronó a su alrededor. Era su culpa. Todo lo que su madre había soportado en soledad, el hambre, el frío, la tristeza, cada momento de sufrimiento había sido causado por su indiferencia. ¿Por qué no la había buscado antes? Y no, mamá. Despierta. Gritó con la voz desgarrada. La vecina intentó acercarse, pero Iván la apartó con un gesto brusco.
No podía aceptar lo que estaba pasando. Debimos llevarla al hospital. Debía hacer algo. Pero ya no importaba. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. La ambulancia llegó, pero solo para confirmar lo que ya era evidente. Doña Rosa había partido. Dijo, lo siento mucho, dijo la vecina, colocando una mano en su hombro. Pero él apenas escuchaba. Se sentía entumecido. Perdido. Como si su alma hubiera quedado atrapada en algún lugar oscuro. El pequeño ataúd fue llevado a la humilde iglesia del barrio, la misma donde su madre solía rezar cuando aún tenía fuerzas para caminar. Antes de que él la abandonara. Iván se sentó en la última banca. La gente entraba y salía, algunos murmuraban condolencias, pero él solo miraba el suelo. No merecía su compasión. Cuando el sacerdote comenzó a hablar, Iván sintió que cada palabra era un cuchillo clavándose en su pecho. Doña Rosa fue una mujer noble y trabajadora. Dio todo por su hijo. Iván apretó los puños. Dio todo, y él le dio la espalda. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera controlarlas. De repente, sintió una mano en su hombro. Giró la cabeza y vio a un anciano de aspecto humilde. Su rostro le resultaba vagamente familiar. «Tú eres Iván, ¿verdad?», asintió, sin fuerzas para hablar. «Soy Ernesto. Conocí a tu madre hace muchos años». El anciano se sentó a su lado y suspiró. Ella siempre hablaba de ti. Decía que era su mayor orgullo. Iván sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Orgullo?, susurró con amargura. No estuve con ella cuando más me necesitó. Ernesto lo miró con compasión. Ella nunca dejó de amarte, hijo. Nunca dejó de esperarte. Iván no pudo soportarlo más. Salió corriendo de la iglesia, como si pudiera escapar del peso de su culpa. Caminó sin rumbo por las calles, recordando cada momento en que había ignorado las llamadas de su madre, cada vez que prefirió rodearse de lujos en lugar de visitarla. El dinero le había dado todo. Y luego se lo había quitado todo. Se detuvo frente a la mansión donde solía vivir. El banco se la había quedado meses atrás. De millonario a mendigo. Sacó su cartera y la abrió con las manos temblorosas. Solo quedaban unas pocas monedas. Nada de lo que tenía importaba ahora. Cayó de rodillas en la acera y rompió a llorar. «Mamá, perdóname». Pero el perdón ya no cambiaría nada. Iván se quedó arrodillado en la acera, con el rostro cubierto de lágrimas. El frío de la noche lo envolvía, pero nada se comparaba con el vacío que sentía en su alma. Las luces de la ciudad parpadeaban como recordatorios crueles de su caída. Había tocado el cielo con las manos, solo para estrellarse contra el suelo con la peor de las tragedias. Su madre estaba muerta. Y él era el único culpable. Con las manos temblorosas, sacó del bolsillo un billete arrugado. Su última posesión. El destino lo había llevado a este punto. Se levantó lentamente, tambaleándose. No tenía un hogar, no tenía familia. No tenía nada. Después de caminar por horas sin rumbo fijo, llegó a una plaza con bancas de madera gastadas. El hambre rugía en su estómago, pero la tristeza era más fuerte. Se dejó caer sobre una de las bancas y cerró los ojos. El sonido lejano de la ciudad le recordaba lo que había perdido. ¿Y necesitas ayuda, hijo? Iván abrió los ojos de golpe. Frente a él estaba un hombre mayor, con ropas gastadas y una barba blanca descuidada. No quiero nada, murmuró, bajando la mirada. El anciano se sentó a su lado con una sonrisa amable. No dije que fueras a querer algo. Pero a veces, el alma necesita más que comida. Iván suspiró.
No creo que haya salvación para alguien como yo. El hombre lo observó con detenimiento. ¿Y qué hiciste para pensar eso? Iván tragó saliva. La confesión estaba atrapada en su garganta, pero el peso era demasiado grande para cargarlo solo. Mi madre murió por mi culpa, susurró finalmente. La dejé sola. Pasó hambre, frío, y yo estaba disfrutando de mi dinero sin importarme. El anciano no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, como si estuviera absorbiendo cada palabra. El arrepentimiento es un arma de doble filo, muchacho, dijo finalmente. Puede hundirte en la desesperación o puede hacerte cambiar. Iván negó con la cabeza. ¿Y de qué me sirve cambiar si ella ya no está aquí para verlo? El anciano le dio una palmada en el hombro. Y tal vez no esté aquí físicamente, pero el amor de una madre nunca desaparece. El verdadero castigo no es su muerte, hijo. Es lo que hagas con el tiempo que te queda. Las palabras calaron hondo en Iván. Había desperdiciado su vida en egoísmo y ambición, pero ¿realmente tenía que terminar así? Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si aún podía hacer algo bueno. El amanecer tiñó el cielo de tonos anaranjados y rosados. Un nuevo día. Iván se levantó con el cuerpo adolorido por haber dormido en la banca. Buscó al anciano, pero ya no estaba. ¿Había sido real? Suspiró y comenzó a caminar sin rumbo, hasta que algo captó su atención, un pequeño puesto de comida callejera. Las tortillas calientes chisporroteaban en el comal y el aroma del café llenaba el aire. Su estómago gruñó con desesperación. Una mujer mayor, con un delantal desgastado, lo miró con ternura. ¿Tienes hambre, hijo? Iván asintió, avergonzado. La mujer sirvió un plato de huevos con frijoles y se lo ofreció sin decir una palabra. No tengo dinero, murmuró. No te lo pedí, respondió ella con una sonrisa. Iván tomó el plato con manos temblorosas y comenzó a comer. Cada bocado tenía el sabor del hogar que había perdido. ¿Cómo te llamas?, preguntó la mujer. Iván. Ella asintió. Soy Marta. Si necesitas trabajo, siempre hay algo que hacer en este puesto. Iván la miró sorprendido. ¿Por qué harías eso por alguien como yo? Marta sonrió con dulzura. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Iván sintió que algo dentro de él cambiaba. Tal vez aún no estaba todo perdido. Iván pasó la mañana en el pequeño puesto de comida de Marta, lavando platos y limpiando mesas. Sus manos, antes acostumbradas a sostener billetes, ahora se sumergían en agua jabonosa y grasa. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo útil. Marta lo observaba con paciencia. Sabía que aquel joven llevaba una carga pesada sobre sus hombros. No preguntó nada, no exigió explicaciones. Solo le ofreció un plato caliente y una oportunidad. Cuando el día terminó, Iván se apoyó en una mesa de plástico, agotado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marta, limpiándose las manos en el delantal. Iván suspiró. Cansado, pero bien. Marta asintió con una sonrisa. Mañana puedes volver, si quieres. Iván la miró con incertidumbre. ¿Realmente tenía un futuro allí? No sé si merezco esto. Marta le sostuvo la mirada. El pasado no se puede cambiar, hijo. Pero cada día tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Iván sintió un nudo en la garganta. Había desperdiciado todo, pero tal vez aún podía hacer algo bueno. Las semanas pasaron y el puesto de Marta se convirtió en su refugio. Aprendió a cocinar, a servir a los clientes y, sobre todo, a vivir con humildad. Ya no llevaba trajes caros, ni relojes de lujo. Su ropa era sencilla,
Su cama un viejo colchón en la parte trasera del puesto. Pero cada noche dormía con la conciencia más tranquila. Un día, mientras barría la calle frente al negocio, una sombra se acercó. Nunca pensé verte en un lugar como este. Iván alzó la mirada y su corazón se detuvo. Era Diego. Su antiguo amigo, el hombre que lo había acompañado en todas las fiestas, en todas las noches de derroche. Pero ahora, Diego vestía ropa cara, relojes de oro, exactamente como Iván solía hacerlo. ¿Qué quieres?, preguntó Iván con frialdad. Diego sonrió con burla. Escuché que tocaste fondo, y parece que es verdad. ¿Trabajando en un puesto de comida? ¿Lavando platos? ¡Qué triste! Iván apretó los puños, pero respiró hondo. No caería en provocaciones. Mejor esto que desperdiciar mi vida en fiestas y traiciones. Diego se rió. Eres un idiota. Podrías haber vuelto a la cima. Aún hay dinero en el banco, solo necesitas un buen plan. Iván negó con la cabeza. Y no necesito más dinero, Diego. Lo que necesito es paz. La sonrisa de Diego se desvaneció. Tú cambiaste, hermano. Iván lo miró con firmeza. Sí. Y te sugiero que hagas lo mismo antes de que sea demasiado tarde. Diego lo observó con desprecio antes de alejarse. Pero Iván no se sintió derrotado. Por primera vez en su vida, había tomado la decisión correcta. Esa noche, Iván estaba sentado en la parte trasera del puesto, observando las estrellas. Marta se le acercó con una taza de café caliente. Hoy tuviste visita. Iván asintió. Era alguien de mi pasado. Pero ya no me afecta. Marta sonrió con orgullo. Eso significa que realmente estás avanzando. Iván tomó un sorbo de café y suspiró. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. Pero aún le quedaba un largo camino por recorrer. Las noches en la ciudad eran frías, pero Iván ya se había acostumbrado a la dureza de su nueva vida. No tenía lujos ni comodidades, pero sentía algo que el dinero nunca le había dado: propósito. Sin embargo, una espina seguía clavada en su corazón. Su madre. Habían pasado meses desde la última vez que la vio. El peso de su traición seguía atormentándolo, pero el miedo a enfrentarla lo paralizaba. ¿Por qué dudas tanto?, preguntó Marta, sentándose frente a él después del cierre del negocio. Iván miró la mesa, incapaz de sostenerle la mirada. ¿Y si no me perdona?, susurró. Marta sonrió con ternura. Solo hay una forma de saberlo. A la mañana siguiente, Iván tomó un autobús con destino a su antiguo barrio. Las calles le resultaban familiares, pero ya no se sentía parte de ese mundo. Caminó hasta la casa de su madre, con el corazón latiendo con fuerza. La pintura de las paredes estaba desgastada, la puerta tenía marcas de óxido. Se sintió aún peor al darse cuenta de lo poco que había hecho por ella cuando tuvo la oportunidad. Respiró hondo y golpeó la puerta. Unos segundos después, la puerta se entreabrió. Ahí estaba ella. Su madre, con el rostro cansado, las arrugas más marcadas, los ojos apagados. Verla así lo destrozó por dentro. Iván, su voz era apenas un susurro. Él bajó la mirada. Mamá, lo siento. Las lágrimas nublaron sus ojos mientras se arrodillaba frente a ella. No tenía excusas, no tenía palabras que justificaran lo que había hecho. Solo tenía arrepentimiento. Su madre lo observó en silencio. No había rabia en su mirada, solo un profundo dolor. No sé si puedo perdonarte, hijo, susurró, con la voz quebrada. Iván cerró los ojos, sintiendo que el alma se le rompía en pedazos. Lo entiendo.
Pasaron días sin que su madre volviera a dirigirle la palabra. Él se quedó en casa, ayudándola con lo que podía. Limpiaba, cocinaba, reparaba lo que estuviera roto. No esperaba que su madre lo aceptara de inmediato, pero estaba decidido a demostrarle que había cambiado. Una tarde, mientras Iván lavaba los platos, ella se sentó a la mesa con una taza de café. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Su voz no tenía dureza, solo una tristeza profunda. Iván se secó las manos y se sentó frente a ella. No quiso mentirle. Tocando fondo. Perdí todo, mamá, menos la oportunidad de cambiar. Ella suspiró, removiendo el café con la cucharita. Cuando ganaste la lotería, pensé que nuestras vidas cambiarían para bien. Pero solo te vi alejarte más y más. Iván apretó los labios. Fui un estúpido. Su madre lo miró con dolor. Yo no quería tu dinero, Iván. Solo quería a mi hijo de vuelta. El silencio se apoderó de la habitación. Iván sintió un nudo en la garganta. Estoy aquí ahora, mamá. ¿De dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Si me dejas, quiero volver a ser tu hijo. Ella lo miró largo rato, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo prometerte que será fácil, pero podemos intentarlo. Iván sintió que el corazón se le aliviaba un poco. No era el perdón completo, pero era un comienzo. Esa noche, Iván salió a la terraza a mirar las estrellas. Su madre se le unió con una cobija sobre los hombros. Mañana me acompañarás al mercado, dijo suavemente. Iván la miró con sorpresa. ¿Eso significa qué? Ella sonrió levemente. Significa que si realmente has cambiado, quiero verlo con mis propios ojos. Iván sintió una mezcla de alivio y emoción. No había ganado la lotería aquella vez. Pero tal vez ahora, finalmente, había encontrado su verdadera fortuna. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Iván y su madre salieron de casa rumbo al mercado. Era la primera vez en años que hacían algo juntos. El camino fue silencioso. Cada paso se sentía como un pequeño avance en la reconstrucción de su relación. Iván notó cómo las personas del barrio saludaban a su madre con cariño, pero lo miraban a él con desconfianza. Sabían lo que había hecho. Sabían cómo había abandonado a su madre cuando más lo necesitaba. Pero él no estaba ahí para complacer a nadie. Estaba ahí para demostrarle a su madre, y a sí mismo, que realmente había cambiado. Al llegar al mercado, su madre le dio una lista de compras y unas monedas. Hazlo bien, Iván. Le lanzó una mirada de advertencia. No tengo dinero para que lo desperdicies. Iván asintió con determinación. Este no era un simple encargo. Era una prueba. Mientras caminaba entre los puestos, recordó los días en los que no le importaba el precio de nada. Gastaba su fortuna en autos de lujo, relojes caros y fiestas interminables. Ahora, contaba cada centavo, negociaba con los vendedores y se aseguraba de comprar lo necesario. Cuando regresó con las bolsas, su madre las revisó minuciosamente. O nada mal. Era solo un pequeño reconocimiento, pero para Iván significaba el mundo. De regreso a casa, se encontraron con doña Camila, una vecina anciana que había sido amiga de su madre por años. «Muchacho», exclamó la mujer al verlo. «Mira nada más quién ha regresado». Iván sintió el peso de su pasado reflejado en la mirada de la señora. «Sí, doña Camila. Estoy de vuelta». Ella entrecerró los ojos. ¿Para quedarte esta vez? Iván tragó saliva y asintió. Para quedarme. La mujer cruzó los brazos. Eso habrá que verlo.
Tu madre sufrió mucho por ti. Iván bajó la mirada. Sabía que ganarse el perdón de su madre era solo el primer paso. Tendría que demostrar a todos que ya no era el mismo hombre egoísta y ambicioso de antes. Los días pasaron y Iván continuó esforzándose. Cada mañana se levantaba temprano para ayudar a su madre en todo lo que podía. Se encargaba de las compras, cocinaba, limpiaba e incluso acompañaba a doña Camila al médico cuando lo necesitaba. Pero la verdadera prueba llegó una tarde cuando su madre cayó enferma. Iván entró en su habitación con un plato de sopa caliente. El rostro de su madre estaba pálido, sus manos temblaban. «Mamá, ¿has tomado tus medicinas?». Ella negó con la cabeza. «No quiero ser una carga, hijo». Iván sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía decir eso? «Mamá, yo fui el que te abandonó. Pero estoy aquí ahora, y no voy a dejarte». Ella lo miró, con los ojos brillando por las lágrimas. ¿De verdad has cambiado, Iván? Sin dudarlo, él tomó su mano. Sí, mamá. Y lo demostraré todos los días de mi vida. Esa noche, Iván se quedó despierto cuidando a su madre. Sabía que su pasado no podía borrarse, pero también sabía que el futuro aún estaba en sus manos. Había sido millonario. Lo había perdido todo. Pero ahora, había encontrado algo mucho más valioso que el dinero, el amor de su madre. El sol comenzaba a ocultarse cuando Iván salió de la pequeña casa para tomar aire. El sonido del viento soplando entre los árboles le recordaba lo mucho que su vida había cambiado. Antes, sus noches transcurrían en clubes exclusivos, rodeado de personas que solo estaban con él por su dinero. Ahora, su única compañía era el silencio y el murmullo de su conciencia. Su madre dormía adentro, aún débil por la fiebre de la noche anterior. Iván se había quedado a su lado, asegurándose de que tomara su medicina y bebiera suficiente agua. Era un papel que jamás imaginó desempeñar, pero ahora lo hacía con orgullo. De repente, escuchó pasos acercándose. Era doña Camila. «Muchacho, supe que tu madre estaba enferma», dijo con voz preocupada. «¿Cómo sigue?». «Mejorando», respondió Iván con una leve sonrisa. «Estoy haciendo todo lo posible para cuidarla». La mujer lo miró con detenimiento, como si intentara leer su alma. «Y dicen que el dinero cambia a las personas. Pero en tu caso, parece que perderlo te hizo mejor». Iván bajó la cabeza. «Doña Camila, yo fui un egoísta. Tenía todo en mis manos y no supe valorarlo. Dejé que el dinero me cegara». La anciana asintió con lentitud. «Y el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que hace por los demás. Y parece que al fin estás entendiendo eso». Iván sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo veía como algo más que un fracasado o un traidor. Al día siguiente, Iván fue al mercado como siempre. Pero esta vez, algo diferente ocurrió. Mientras caminaba entre los puestos, escuchó a dos vendedores hablar en voz baja. «Ese es el muchacho que ganó la lotería y dejó a su madre en la pobreza. Y dicen que lo perdió todo. Pero aquí está, como si nada». Iván sintió que su cuerpo se tensaba. Sabía que no podía cambiar lo que las personas pensaban de él de la noche a la mañana. Respiró hondo y siguió su camino. Lo importante no era lo que dijeran, sino lo que él hiciera a partir de ahora. Esa noche, su madre lo llamó a su habitación. «Iván, ven, siéntate». Él obedeció, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Dijo: «He estado pensando mucho estos días», dijo ella con voz pausada. «Y quiero que sepas que, te perdono». Iván sintió como si el aire abandonara sus pulmones. Había esperado escuchar esas palabras por tanto tiempo, pero ahora que las tenía frente a él,
No sabía cómo reaccionar. Mamá, su voz se quebró. No merezco tu perdón. Ella tomó su mano con ternura. Todos cometemos errores, hijo. Lo importante es lo que hacemos después de ellos. Las lágrimas cayeron por el rostro de Iván. Por primera vez en años, se sintió realmente en paz. Pasaron los meses y, poco a poco, Iván se ganó el respeto del barrio. Ya no era el hombre que había abandonado a su madre por el dinero. Ahora era el hijo que hacía todo lo posible para enmendar sus errores. Encontró trabajo en una tienda, ahorrando cada peso para mejorar la vida de su madre. No era la fortuna que tuvo antes, pero esta vez, cada moneda tenía un propósito. Una tarde, mientras arreglaba unos estantes, el dueño de la tienda se le acercó. Iván, hay algo que quiero decirte. Él levantó la mirada, sorprendido. He visto cómo trabajas, cómo te esfuerzas, y creo que mereces algo más. Iván frunció el ceño. ¿A qué se refiere? El hombre le extendió un sobre. Es un pequeño adelanto. Quiero que seas mi socio. Los ojos de Iván se abrieron con asombro. Después de todo lo que había pasado, después de haberlo perdido todo, la vida le daba otra oportunidad. Miró el sobre y luego al hombre. Esta vez, sabía exactamente qué hacer. Iván regresó a casa y encontró a su madre en la cocina. Mamá, su voz tembló. Lo logramos. Ella lo miró con ternura. Ah, no, hijo. Tú lo lograste. Iván la abrazó con fuerza. Había aprendido que el verdadero tesoro no estaba en la riqueza, sino en el amor y la redención. Si llegaste hasta aquí, comenta, dale like, comparte, esto nos ayudará mucho, suscríbete para no perderte los próximos videos.